L'esport al poble. Programa patrocinat per Caixa Rural La Vall San Isidro. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más aquí a Sport al Poble en TV4 La Vall, como siempre todos los martes a las 10 de la noche y luego en redifusión durante la semana intentamos llevaros ahí a las casas toda la información relativa al mundo del deporte local de la mano de Caixa La Vall. Estamos encantados de hacerlo y hoy empezamos con una de las mejores noticias que podemos dar. Otra victoria de nuestra deportista estrella, Sara Sorribes, que ha conseguido en el campeonato de Cluj, el WTA 250 en Rumanía, ha vuelto a ganar en la categoría de dobles con su compañera Rakimova. Ha ganado en la final a las chinas, ahí vemos algunas de las imágenes y demuestran además que Sara Sorribes en esta categoría, en la categoría de dobles, es una de las mejores del circuito mundial. Ya en las anteriores Olimpiadas consiguió la medalla de bronce y desde que ha vuelto de ese pequeño parón que necesitó, ya es su segundo campeonato. La verdad es que estamos encantados, ¿no?, de ver cómo Sara ha vuelto al panorama del mundo del tenis y ha vuelto como mejor sabe, con victoria. Luego también en categorías individuales a Sara le está costando un poquito más empezar a coger el ritmo y fue eliminada en octavos de final. La semana pasada informamos que en la primera ronda aquí en el WTA 250 la ganó, pero en la segunda ronda fue eliminada y también compitió el sábado, que fue la final de dobles. Al día siguiente tuvo que ir a Portugal a un challenge en el que en primera ronda también fue eliminada, probablemente también por estos también más física, ¿no?, de tantas competiciones y tantos partidos consecutivos que hace que llegue uno a las finales en estos campeonatos. Aparte, seguimos con la Unión Deportiva Vall d'Uixó. La Unión Deportiva continúa en mitad tabla de la clasificación, ya que este pasado fin de semana cosechó una derrota por 1-0 ante la Nucía en el minuto 67. La Nucía consiguió ese gol que hizo que el equipo de José Manuel Descalzo sufriera una derrota a un inicio de 2026 un poco regular, que hace que la Unión Deportiva Vall d'Uixó continúe ahí en posición noble de la clasificación. Está costando llegar a esas posiciones delanteras, pero al final el objetivo inicial de la mano de Chimo Guzmán y de José Manuel Descalzo, que era la salvación una vez más en tercera división después de tantísimos años fuera de esta categoría. El próximo fin de semana juegan aquí en casa en el Viejo Segarra el domingo ante el Villarreal C, una posibilidad de intentar acercarse a esas posiciones de promoción y sobre todo aquí en la localidad de ver a un equipo de grandísimo nivel como es el tercer equipo del Villarreal. Os dejamos ahora con las declaraciones del entrenador José Manuel Descalzo. José, una lástima, el equipo ha vuelto a competir bien, pero una acción ahí aislada en el Ecuador de la segunda parte decidió el partido. Sí, el equipo ha competido muy bien contra un gran equipo. Ellos son un equipo que atesora muchísimo talento, como hemos podido comprobar, pero creo que nosotros hemos estado muy ordenados. Ya a la contra les hemos creado varias acciones de peligro, pero bueno, una acción aislada por banda derecha de ellos nos ha sorprendido y en un central nos ha hecho gol. Lástima, Mejina tuvo justo antes, una clara ocasión que perfectamente hubiera podido significar el 0-1. Sí, sabemos que es un jugador que él solo se puede fabricar una acción clara de gol, como ha sido. Se ha girado en el área y no ha entrado, pues mira, por muy poquito. Pero bueno, tenemos que levantar la cabeza y a pensar en el domingo que viene contra el Villarreal. No queda otro, el equipo ha competido bien y lástima, pues las que hemos tenido, pero no las hemos marcado. Sí, el equipo compite por fases, sobre todo en la segunda parte les hemos quitado el balón, sobre todo a raíz de ellos ponerse por delante, que se han metido un poquito atrás. Pero bueno, lo hemos hablado muchas veces, que en tercera dominar las áreas es clave para ganar el partido. Toca levantarse y seguir. Así es. Y bien, tras las declaraciones del entrenador José Manuel Descalzo, pasamos ahora a hablar de la Vall d'Uixó Basket. Ya tuvimos hace un par de semanas aquí a los integrantes, al equipo de Nori García y a su nuevo fichaje, Orsino. Y este pasado fin de semana, bueno, como ya nos comentó Nori, venían semanas complicadas, jugaban contra
dos de los que van en primeras posiciones en la tercera FEP, y en este caso jugaban ante el Puerto de Sagunto el pasado fin de semana. Aquí en casa cosechó una derrota el equipo de la Vall d'Uso Basket por 73-86, donde el equipo de Puerto de Sagunto, uno de los favoritos al ascenso, demostró su clara superioridad. Aún así, tuvimos un gran partido de uno de los chicos de aquí del pueblo, de Pablo Arnau, que cosechó 16 puntos y 10 rebotes, siendo el MVP del partido. Y como demuestra lo que comentó Nori García, ¿no?, que los jugadores que venían de años anteriores en categorías más bajas están ya empezando a cogerse al nivel de la categoría, una categoría ya nacional, y lo que hace pensar, ¿no?, que de cara a futuras temporadas el equipo de la Vall d'Uso Basket puede pensar un poquito ya en esas posiciones más altas, que sería todo un sueño para el club y para la localidad. Hoy vamos a tener dos entrevistas, la primera de ellas a Javier Cubillas, ciclista profesional del Movistar Team y vallero. Y en segunda parte tendremos a Toni Martí, un luchador de MMA del gimnasio Sotocan, que nos comentará su próxima pelea, y a su entrenador, uno de los deportistas más destacados de aquí de la localidad, prácticamente de la historia, ¿no?, porque ha cosechado grandes resultados, como es Edu Riego. Hablaremos sobre todo, nos centraremos un poquito en esta pelea de Toni Martí y un poquito esta preparación para la lucha de MMA, y estará seguro que muy interesante. Os dejamos ya con las entrevistas. L'Esport al Poble. Y estamos ahora aquí con Javier Cubillas, ciclista de la Vall d'Uso, que, como hemos comentado en pasados programas, ha hecho el paso de amateur a profesional con el Movistar Team. El año pasado ya cosechó grandes resultados, vamos a comentar algunos, como los más destacados, ¿no? Fue al Mundial de Ciclismo en su categoría, representando a España, y quedó en 15ª posición en el Mundial, y quedó luego también en 9ª posición en el Europeo. Luego también cosechó grandes victorias como el Trofeo Junior en Moixent o el Trofeo Castillo de Honda, algunas segundas posiciones también, la Vuelta Ciclista Besaya o la Vuelta a la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. Javier, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, para que el objetivo un poquito de la entrevista de hoy es conocer un poquito a Javier Cubillas, ¿no? Quién es, y ya hemos comentado, pero un poquito los entresijos, ¿no?, de lo que es ser un ciclista. Cuéntanos un poquito, en primer lugar, Javier Cubillas, quién eres, cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta aquí. Bueno, a ver, pues eso, Javier Cubillas es un chico de 18 años que, bueno, se dedica al ciclismo ya desde los 6 años, o sea, ya llevo 12 años. Y nada, bueno, todo comenzó pues eso. Yo desde pequeño montaba en bici y bueno, ya se me daba bien. La verdad que desde pequeño pues eso, iba en bici con facilidad y bueno, mi padre también lo practicaba. Entonces ya a partir de ahí pues me apunté aquí a la escuela ciclista del pueblo y nada, de ahí hacia adelante. ¿Y cómo fue ese Javier, ¿no?, de 4, 5, 6 años? ¿Ya tenías un poquito esa propensión por coger la bicicleta, por empezar a andar en bici y el animarte a ser un poquito como tu padre, ¿no?, y apuntarte al club? Sí, no, al final a mí, bueno, la verdad que hacer deporte siempre me ha gustado y con la bici pues encontré una afición que, pues un pasatiempo no muy bueno, y nada, yo con mi padre pues salía los fines de semana, íbamos por ahí a hacer nuestras rutas y a pasarlo bien. Pero bueno, al final nunca te imaginas que eso pueda llegar a este nivel, pero bueno, al final es lo que tiene. Muy bien, ahora hablaremos un poquito de esa evolución, ¿no? Pero empezaste en la Unión Ciclista, ¿no?, de Vall d'Uso, tuvimos la oportunidad hace un par de semanas de estar con su representante, y empezaste, ¿no?, a realizar tus primeras carreras. ¿Cómo fueron esas primeras carreras y cómo te sentías al hacerlas? Bueno, a ver, bueno, tampoco me acuerdo muy bien, ¿no?, porque hace mucho tiempo, pero sí que recuerdo que el primer año no corrí mucho, igual hice alguna carrerilla, pero ya sí que el segundo año empecé en serio y la verdad que yo recuerdo ganar bastantes carreras, pero bueno, eso no es más que una anécdota, ¿no? Al final, pues
pues sí, yo iba ahí a pasármelo bien y bueno, encima pues podía ganar, entonces mejor. Y luego ya estuvimos al hablar con Silvestre que existen diferentes modalidades, ¿no? Estaba la gincana, estaba la pista, estaba la ruta. Tú un poquito, ¿qué era lo que más te divertía? Yo, bueno, siempre lo que más me ha divertido ha sido la ruta, ¿no? Al final la gincana es como, bueno, simplemente una actividad que se hace para pues, ganar un poco de técnica y de habilidad encima de la bici. Y la verdad que yo la pista, por ejemplo, no he hecho nunca. Lo que sí que he hecho ha sido mountain bike y bueno, hice una carrera de ciclocross, pero nada más. Y luego ya, bueno, varios años, ¿no? Aquí en el club y luego ya supongo yo que con 13, 14, ¿no? La adolescencia ya el paso un poquito a esa categoría amateur, ¿no? ¿Cómo fue ese paso de estar a lo mejor aquí en la Unión Ciclista y ya empezar a hacer tus pinitos en la ruta? Bueno, pues yo creo que es el cambio más grande porque al final pasas de eso, de salir los fines de semana e ir un par de veces a la semana ya a la pista a entrenar con tus amigos, pues a tener un entrenador, a comprarte ya pues una bici buena, un potenciómetro y entrenar pues realmente en serio. A ver, al final tampoco te lo tienes que tomar tan en serio como ahora que ya sí que soy un profesional, pero bueno, sí que pues eso, tienes tu entrenador y tienes que entrenar pues igual, no sé, 4 o 5 días a la semana entrenábamos. Ahí fue un poquito el cambio que tuviste, un poco de ir a entrenar porque te lo pasabas bien, a decir, bueno, esto ya se me da bien y voy a tomármelo un poco más en serio. Sí, a ver, realmente es eso, ¿no? Porque ya pues pasas a una categoría mayor donde pues por narices tienes que entrenar más y bueno, a ver, al final ahí siempre, nunca tienes que olvidarte, ¿no? de que vas a pasártelo bien, pero es igual sí que es un poquito más en serio que las escuelas. Y ahí en esa categoría que empezaste ahí amateur, ¿empezaste enseguida a cosechar grandes resultados o hubo un poquito un proceso de adaptación? Sí, bueno, a ver, al final cuando pasé de escuelas a cadetes, que se dice, bueno, hay 2 años, cadetes de primero y cadetes de segundo, el primer año sí que fue un poco más tranquilo. Creo que hice un segundo puesto y bueno, y ya está. Pero bueno, ya sí que el siguiente año ya me adapté mejor y ya pues empecé a ganar, no sé si gané un par de carreras, hice bastantes podios. O sea, bueno, realmente yo tuve un año para adaptarme. Y luego, ¿en qué momento, ahí ya tenías a lo mejor 15 añitos o así, ¿no? ¿En qué momento pensaste, bueno, existe la posibilidad de dedicarme un poco a esto? O intentar, o ya sabemos, a lo mejor para la gente que no lo sepa, ¿no? Que dar el paso de categoría amateur a categoría profesional en el ciclismo es para asemejarse, a lo mejor para que lo sepa, quien está jugando a fútbol en unas divisiones semiprofesionales y pasar a la primera división. Un golpe así de fuerte, ¿no? ¿En qué momento consideraste tú, bueno, quizá con esfuerzo lo pueda conseguir? A ver, yo la verdad que desde pequeño siempre había querido ser ciclista, pero bueno, siempre lo ves muy lejos y bueno, realmente yo creo que te empiezas a dar un poco cuenta de lo que es pues ya a partir de cadetes. Entonces yo ese segundo año de cadetes que ya empecé a cosechar alguna victoria, algún podio en alguna vuelta, sí que dije, me gustaría y creo que puedo ser ciclista. Y luego ya, bueno, el año pasado empezaste, bueno, ganaste algunas etapas importantes, algunas vueltas importantes y tuviste la oportunidad de ir representando, ¿no?, a la selección española en categoría junior, si no me equivoco. Sí, categoría junior. ¿Cómo fue esa sensación? Primero de ser seleccionado y luego de ir allí a competir. Bueno, yo me acuerdo la primera vez que me seleccionaron, que fue para hacer una concentración ahí con la selección y no, la verdad que es una sensación de felicidad tremenda, porque ahí en ese momento la selección es lo máximo. Al final, pues eso, puedes ir con tu equipo a correr carreras normalmente aquí en España y ya cuando te llaman las selecciones para correr carreras internacionales que el nivel es bastante más alto. Y bueno, vas al Campeonato del Mundo, ¿no? Tienes, bueno, fue en octubre, noviembre, si no me equivoco, ¿no? Sí, fue en, bueno, finales de septiembre. Finales de septiembre. Y quedaste, como hemos comentado, 15ª posición, ¿no? Y luego a la semana, 9ª posición en el europeo. ¿Cómo notaste esos resultados? ¿Esperabas cosechar esas buenas posiciones? ¿Y cómo fue esa sensación? Bueno, a ver, pues la verdad que la sensación fue muy buena y más viniendo de todo el año que tuve, que para mí fue difícil,
porque al final tenía que llevar los estudios acabando segundo de bachiller y haciendo la selectividad con el ciclismo, que es un deporte que se le tienen que dedicar muchas horas. Entonces ya al final pues llega un poco el verano y pues eso, puedo entrenar bastante mejor, sobre todo recuperar y la verdad que el mundial y el europeo me lo preparo muy bien y bueno, pues sienta muy bien ¿no? Poder hacer esa posición y más que esa posición igual la carrera que hice, que yo creo que fue muy buena. ¿Esperabas o tenías en objetivo un poquito de intentar estar en esas posiciones delanteras o fue un poquito sobre la marcha, te fuiste encontrando y fuiste apretando intentando estar delante? Sí, bueno, al final yo el año pasado, perdón, hice creo que el 29, siendo de primer año, entonces yo creo que mi objetivo era hacer un top 10, al final fue top 15, pero bueno, realmente yo creo que lo que tuvo valor fue eso, la carrera que estuve dando la cara y bueno, realmente a falta de 2 kilómetros a meta estaba en posición de medalla y entonces realmente estoy muy contento de la carrera. Y luego ya estos pasos, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? De categoría cadete, ya empezar a ser seleccionado o ir concentrado con la selección española. Y luego viene ahora la noticia de ser profesional con el Movistar Team, ¿no? Y haber hecho tus primeros debuts, si no me equivoco, hace 2 semanas. Cuéntanos un poquito cómo recibiste esa noticia y cómo han sido estas primeras semanas de concentración. Pues bueno, al final eso normalmente tienes como un representante y pues él te dice tal, tenemos estas ofertas y bueno, pues te recomienda y un poco ya tú decides. Entonces yo decidí ir pues, con el Movistar y nada, ya pues en diciembre hicimos en octubre hicimos la primera concentración y luego en diciembre otra. Y nada, ahí ya se decidió el calendario y nada, empezamos aquí hace una semana en casa y bueno, pues la verdad que el debut yo creo que fue muy bien. Estuvimos ahí ayudando al equipo y bueno, al final se nota el salto, ¿no? Pero yo creo que me he adaptado bastante bien. Al final el debut en tierras, ¿no? O en carreteras que habrás pasado mucho, ¿no? Y que mejor, ¿no? Que debutar en casa. Sí, sí, sí. Y luego, pero aún así, esta sensación, ¿no? de ver que existía la posibilidad de pasar ya a categoría profesional, ¿cómo la tuviste? O sea, ya al cosechar los resultados del año anterior, ¿veías que era viable, que era posible o fue un poco sorpresa? No, a ver, al final eso tú ya un poco sabes, ¿no? Si estás arriba en la categoría, pues un poco sabes, porque también tienes precedentes. Realmente, gente que ha corrido contigo y que has tenido un nivel similar, pues ha podido pasar a profesionales. Entonces, Has sabido un poco el trabajo realizado, ¿no? Que al final cosechas. sí, sí, efectivamente. ¿Y cómo han sido en estas 2 primeras pruebas? Como has comentado hace un par de semanas aquí en Camp de Morvedre y el pasado fin de semana en Mallorca. ¿Cómo ha sido esa sensación ahí en el pelotón? ¿Has notado muchas diferencias entre las categorías anteriores y ahora este profesionalismo? Sí, la verdad que se nota, ¿no? La diferencia porque aquí estas carreras en general son más tranquilas a nivel pues, de que en el pelotón se respeta bastante la posición. Porque la verdad que en juniors y cadetes pues las carreras eran un poco más locas, ¿no? Al final desde el principio se iba a tope hasta el final y el pelotón pues no se respetaba prácticamente la posición. Y aquí, bueno, pues eso es lo que se ve un poco en la tele. Es un poco más estructurada, igual al principio se hace la fuga, puede ser un rato tranquilo, pero sí es verdad que cuando se dice rápido, pues ya no tiene nada que ver con las categorías anteriores, se va bastante más rápido. ¿Y cómo has notado también la diferencia, como has comentado, ¿no? El año pasado, segundo bachiller, prepararte el selectivo, los ratos libres de no estar en el instituto y de no poder estudiar, dedicarlo al entrenamiento? Ahora, a partir de este verano, ¿no? Que ya has podido entrenar y ahora pasar al profesionalismo. Cuéntanos un poco cómo es una semana de un ciclista profesional. Bueno, pues en mi caso depende, ¿no? Mucho de la semana, pero bueno, ahora por ejemplo en esta pretemporada que no teníamos carreras, pues siempre se intentaba hacer un par de días a la semana de gimnasio, bueno, una rutina sencilla para no crear mucha fatiga y normalmente pues eso lo acompañaba de unas 2 horas. Y nada, luego pues hacían días de fondo y normalmente yo tenía un día de descanso, o sea, entrenaba pues 6 días a la semana.
Muy bien. Y aparte de lo que es el entrenamiento, ¿no? Supongo yo que a nivel nutrición, a nivel mental, también existe un trabajo con el club. Sí, al final nosotros tenemos nuestra aplicación para llevarlo de la nutrición y pues ahí nos ponen, dependiendo del entreno que tengamos, pues nos dicen un poco las cantidades que tenemos que comer, pero bueno, yo creo que eso es algo más bien orientativo y es eso, lo que nos intentan enseñar ahora mismo, ahora en estos primeros años, es más bien aprender a comer más que llevar una dieta estricta. ¿Y cómo se presenta este año, ¿no? Has competido ya estos 2 pasados fines de semana, pero cuéntanos un poquito el calendario que tienes en tu primer año como profesional. Pues sí, ahora haré un par de carreras en Murcia, luego Jaén, luego hago alguna carrera sub-23, que por aquí por España, hago Vuelta a Asturias y ya luego haré un bloque de altura para prepararme uno de los objetivos de la temporada, que es el Giro sub-23. A partir de ahí hago Valle d'Aosta y luego Porvenir, que es otro de los objetivos. ¿Cómo esperas, ¿no? que vaya la temporada, ¿no? En el sentido de pues, el Porvenir, ¿no? o el Giro? ¿Quieres que sea un poquito un proceso, una adaptación en este primer año o pretendes como luchar un poco más por bueno, que sea tu primer año, pero como aquí estoy, ¿no? ¿Cómo te lo planteas este primer año? A ver, al final es difícil de saber, pero bueno, siempre yo creo que hay que intentar luchar por lo máximo, así que nada, yo me lo voy a preparar como si fuese pues si no ganar, pues intentar hacer un top 5, un podio o lo que sea, y bueno, y que salga lo mejor que se pueda. Y de cara al si pudieras, ¿no? comentarle o irte, transportarte al Javier Cubillas de aquí 5 años, 7 años, ¿cómo esperas que sea un poco esta trayectoria profesional tuya en el mundo del ciclismo? Bueno, la verdad que yo soy un corredor que le gusta las vueltas de una semana o las grandes vueltas. Entonces a mí me gustaría intentar luchar por alguna general, pero bueno, eso al final es muy difícil de saber tan temprano. Pero bueno, lo que sí que también me gustaría ser un corredor que pudiese disputar también etapas y la verdad es que prácticamente me gusta cualquier terreno. Si es subida, si el esterrato me gusta. O sea, las clásicas me gustan también. O sea, al final te consideras un poquito en tus características como ciclista ser un poquito completo, ¿no? Sí, efectivamente. Bien. Y ya por último, a ese Javier Cubillas de la infancia, ¿no? que estuvo ahí de niño, o por ejemplo los 30 alumnos, ¿no? que tiene la Unión Ciclista a día de hoy, un poquito ese mensaje que mandarías a esos niños, ¿no? que les gusta el ciclismo, o niñas que están aquí practicando, que están aquí en Vallduxó y que les gusta tanto el ciclismo, ¿qué es lo que deben hacer? Está claro que no para llegar donde tú estás, sino para dedicarse, aunque sea a nivel afición, al mundo del ciclismo. Hombre, yo creo que lo importante, y más ahora siendo tan jóvenes, igual un poco más mayor no tanto, pero siendo tan jóvenes, yo creo que lo importante es pasárselo bien y ir creciendo poco a poco y hacer cosas que tocan para tu edad. Y si te lo pasas bien y eres bueno, pues realmente todo llegará. Muy bien. Pues nada, Javi, muchas gracias, ¿no? por estar aquí en Sport al Poble. Intentaremos estar siempre atentos a tu trayectoria este año. Intentamos que para la gente que lo sepa desde casa, ¿no? que en el Instagram de Sport al Poble pasar toda la información que sueles subir a tu Instagram, ¿no? que eres bastante activo y pasas un poco de información, sí. que desde aquí te lo agradecemos. Y desearte toda la suerte del mundo, que este primer año de debut, que la gente lo sepa, ¿no? que el profesionalismo no es fácil, que llegar ahí no es fácil. También te damos la enhorabuena y que, bueno, nada de eso, que tengas mucha suerte y muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, a ver qué tal va el año. Sí, seguro que sí, con suerte, pues a ver si nos podemos ver en unos meses hablando seguro que de buenas noticias. Muy buenas noches. Buenas noches. L'Esport al Poble. Programa patrocinat per Caixa Rural La Vall Sant Isidro.